La ventaja de la psilocibina, de los honguitos, es que no actúan en la ruta de la dopamina, que es normalmente el circuito que se complica cuando estamos en una adicción, el circuito de recompensa de la dopamina. Entonces, por diseño, por concepto, no genera adicción. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para conocernos un poco más. Después de un descanso, hoy retomamos nuestra siguiente temporada con un tema distinto que llama mucho la atención, que está muy en boga, pero del cual conocemos poco. Y es sobre las medicinas psicoactivas, específicamente la psilocibina, y que además muy en la calle y en las redes sociales se conocen como el uso de hongos mágicos. Para eso hemos invitado a la psiquiatra integrativa Mari Serpa. Está con nosotros y con ella vamos a evacuar dudas, a responder preguntas y además a entender esta advertencia muy importante de que esta va a ser una conversación en la cual, por favor, no se debe interpretar como consejos médicos, sino para conocer un poquito más sobre estos ingredientes y estos elementos a veces recreacionales, pero que tienen un uso medicinal muy potente en el cerebro, con una gran oportunidad de curar enfermedades, de resolver un montón de conflictos mentales incluso, pero que también se usan de manera recreativa y que hay que usarlos de manera con precaución, por decirlo así. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, gracias. Contenta de estar aquí. Muchas gracias a ti por tu tiempo. El uso de los hongos mágicos, como se los conoce o se los conocía en los 60s, no es nuevo. Cuéntanos un poquito cómo llegamos a este punto en el cual ya se consideran una herramienta medicinal. Uh-huh. Bueno, sabes que la historia es larga, ¿sí? Hay algunos hallazgos antropológicos que hablan del uso de estas medicinas en algunas civilizaciones, las griegas, egipcias, en los amerindios. Hay un montón de pueblos originarios que ya usaban esta medicina. Incluso hay algunas culturas tribales, como en Siberia, en el que se consiguió con carbono 14 evidencia de que esto tiene 5.000 años de antigüedad. Pero en este espacio moderno, digámoslo así, digamos que hay una historia que empieza aproximadamente en 1958, cuando se le da la oportunidad a estas moléculas, tanto algunas naturales como algunas sintéticas, que tienen efectos, mecanismos parecidos, como el ácido lisérgico, como el MDMA, la psilocibina, que forma parte de los compuestos de un hongo, y la mescalina, que forma parte de un cactus. Entonces, estos compuestos comienzan a ser investigados como una herramienta médica y se dan un montón de investigaciones. Hay inversiones muy importantes para lograr estas investigaciones, pero todo se detiene con el movimiento contracultural hippie, cuando todo el mundo hizo lo que quiso y se empezaron a poner advertencias y se hace esta declaración en contra de las drogas. Entonces ahí lamentablemente todo cayó en la lista negra y se empolvaron todos estos estudios. En 1998 hay un movimiento en Estados Unidos que busca otra vez reconectar con esta evidencia y se vuelven a hacer investigaciones, llegando finalmente a la aprobación por la FDA por medio de una unidad de investigación que está en el Hospital Johns Hopkins, consiguiendo entonces que esto esté disponible como una herramienta para hacer actos médicos. Uh-huh. Entonces, digamos que está en pañales. Estoy hablando del 2019. Esto realmente tiene muy poco tiempo en la mirada de los médicos como un acto médico, pero realmente es una molécula que ha acompañado nuestras civilizaciones desde siempre. Bien, solo para volver un poquito a lo que nos estabas diciendo. Entonces, más o menos en el 58-60 hubo todo este movimiento en contra del uso de ciertas drogas, algunas, por ejemplo, alucinógenas, dentro de las cuales entraba los ácidos, del LSD, el MDMA, este uso de los hongos, pero durante todo este tiempo se continuaron usando de una manera por ahí informal, pero no por la medicina, entonces. Uh-huh. Así es. Ok, Así es. y hoy, ¿qué es lo que nos arrojan los estudios de por qué se está retomando y por qué es una herramienta que ya otra vez es tomada en serio? Uh-huh. Bueno, su mecanismo de acción
tiene un efecto antidepresivo. Esta es una molécula, la psilocibina específicamente, que actúa como un agonista de los receptores 5-HT2. Estos son los receptores de serotonina. A ver. Entonces, creo que así como cultura general todo el mundo ha oído la serotonina, Sí. ¿no? Es una sustancia, un neuroquímico, un neurotransmisor que tiene un efecto sobre nuestro cuerpo que nos permite dormir bien, tener apetito, tener motivación, placer, inspiración, amor, deseo sexual. O sea, realmente está involucrado en un montón de nuestras funciones cognitivas y emocionales. Y hay una alteración en la ruta de la serotonina que hace que nosotros comencemos a tener algunos síntomas. Entonces, ya como molécula tiene este efecto antidepresivo y ansiolítico. Pero como plus tiene un efecto muy interesante y es que es neuroplástico. Es decir, aumenta las conexiones cerebrales de una manera súper interesante, ¿no? Hay algunas imágenes en laboratorios de electrofisiología en donde se triplican el número de conexiones neuronales en una persona que ha tomado psilocibina. Entonces, bajo esta evidencia, hubo un grupo de pioneros que dijeron, esto es necesario traerlo, porque además estaba una necesidad muy clara, y es que hay un grupo de pacientes que no responden al tratamiento convencional de psiquiatría. ¿Con qué tipo de enfermedades? Depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Este era un dolor de cabeza para los psiquiatras, ¿no? Hablábamos en algún momento sobre la situación de los veteranos de guerra. Prácticamente era una condena. No lograban de alguna manera estabilizarse después de estos trastornos traumáticos. Y con estas moléculas comenzamos a ver realmente cambios que le devolvieron su calidad de vida. Entonces, básicamente esto surge como una propuesta para estas personas que no están consiguiendo las soluciones en la psiquiatría clásica u ortodoxa. Hemos escogido hablar específicamente de la psilocibina hoy, si bien hay otros componentes activos y otro tipo de, vamos a decir, droga desde el punto de vista no legal, sino de medicinas, ¿no es cierto? Como decíamos, del ácido, el MDMA, pero la particularidad de la psilocibina, y por favor, corrígeme si me equivoco, es que está presente en una gran cantidad de especies de hongos o variedades de hongos que crecen en cualquier lado y específicamente en América, ¿no es cierto? En el continente americano. Entonces, todos hemos visto los hongos que crecen en la hierba, los que crecen abajo del árbol, en el bosque, en el jardín, la vereda. Y muchos de estos, lo que pasa es que creo que es difícil saber cuáles específicamente tienen más o menor cantidad de psilocibina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la gente que por ahí lo está consumiendo de manera recreativa e incluso hay ya todo un movimiento donde cocinan con estos hongos y hacen chocohongos y hacen gomitas y hacen toda una serie de comestibles y bebidas con este tipo de elementos y por qué es importante empezar a entender el efecto que tienen en el cerebro para que la gente lo tome en serio, ¿no? Bueno, sabes que yo me alineo mucho con la libertad y el libre albedrío del ser humano, ¿no? Yo reconozco como un gran influencer a Antonio Escotado, que hablaba de eso, ¿no? Al final es tu cuerpo, tu decisión, tu vida, pero también tu responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que discernir aquí es cuando se usan estas moléculas como un acto médico y cuando una persona decide explorar desde su libre albedrío cualquier sustancia con la que quiera conectar. Como tú dices, están accesibles en todo lado. Y ahora que se ha vuelto un boom, así como métete a cualquier Instagram, a cualquier plataforma y vas a encontrar ofertas de todo tipo. Pero es muy interesante que la taxonomía específica de estos hongos es algo muy desconocido. O sea, probablemente un micólogo tenga las habilidades para lograr discernir si el que creció en la vereda o el que creció en el bosque no son venenosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hoy día yo quiero dejar aquí como mensaje importante es que siempre que esto se busque hacer como un acto médico o un acto terapéutico, es necesario tener un proveedor confiable, ¿sí? Aquí en Ecuador está ocurriendo algo muy bonito y es que inicialmente, como suele ocurrir, fue necesario como empezar a probar, empezar a testear, hacer algunas cosas desde la curiosidad o la improvisación. Pero hoy día, el Centro de Investigaciones que funciona aquí en Ecuador, del cual vamos a hablar luego un poquito más, tiene una alianza con la Universidad Católica.
que nos permite testear estos honguitos desde todo punto de vista, porque es necesario que conozcan que muchos de estos hongos están contaminados con metales pesados. Los que crecen a lo salvaje. Ajá. Ok. Y pueden estar también contaminados por otros hongos que sí son patógenos, Ok. por virus, ¿sí? Entonces, probablemente todas las bondades que puede tener este hongo, si está contaminado, van a ser completamente contrarias, ¿no? Ok. Entonces sí es muy importante que nosotros podamos tener un proveedor confiable, ¿ok? Entonces, nosotros, los que nos hemos formado como terapeutas en este tipo de medicina, siempre tenemos que acercarnos a estos proveedores que ya tienen un registro provisional, porque no hay registro, esto sigue estando en la lista 1 de psicotrópicos que necesitan supervisión. Ujú. Es decir, si a mí me consigue un agente con 10 gramos de hongos en la calle, yo podría ir a la unidad de flagrancia. Ok. Ahí tendré que explicar por qué los tengo y yo tengo algunas cosas que me van a sacar de ahí, pero la mayoría no. Ujú. Entonces, Todavía son sustancias reguladas en grandes cantidades. son entonces. sustancias psicotrópicas de la lista 1. O sea, Sí. tan grave como que cargues heroína. Ok. Ujú. Bueno saber. Entonces, estos honguitos que ya están testeados y con una taxonomía clara que vienen de la Universidad Católica son los que nosotros podemos usar. Entonces yo voy a mi proveedor, hay un registro en el que dice la DocMari se está llevando 20 gramos de hongos para estas psicoterapias y todo eso queda registrado y va al Ministerio de Salud quien lleva un control de todo esto. Ujú. ¿Ok? Entonces es muy importante para todos los que escuchemos esto que creo en la libertad de que cada quien puede acceder en el mercado a aquello que considere que es su mejor opción, Ujú. pero que hay riesgos legales que debemos conocer. Y además hay riesgos médicos. Eso iba a decir yo. El legal puede ser incluso el menor de tus preocupaciones, ¿no? ¿Por qué son tan poderosos estos componentes que tienen los hongos de psilocibina? Ujú. Bueno, hay dos explicaciones. Una que busca explicar las cosas desde la mirada cientifista y materialista, y otra que es la que hablan los abuelos, ¿no? Cuando hablo de los abuelos siempre me voy a estar refiriendo a los taitas y a las mamas que han cuidado estos saberes desde tiempos inmemoriales. Desde el punto de vista científico, estos compuestos tienen un efecto en el cual hacen un estado ampliado de conciencia. Es decir, nuestra capacidad de percepción se ha limitado por asuntos de supervivencia. Si nosotros tuviéramos que atender los 2 millones de estímulos que hay en este estudio, no podríamos estar conversando. Entonces, por mecanismos adaptativos, nuestros sentidos han ido bloqueando un montón de información que está ahí, pero que en este momento no es pertinente para mí. Cuando los honguitos entran en contacto contigo y todas estas moléculas que amplían los estados de conciencia, aumenta tu percepción para captar todo eso que siempre está ahí, pero que no es perceptible por nuestros sentidos comunes. Ujú. Eso hace que tú puedas entrar en contacto con información que realmente puede ser útil para ti, ¿no? Y estamos hablando también de algunas percepciones cambian, como por ejemplo la forma en la que percibes el tiempo, Okay. que normalmente puede sentirse como algo lineal, allá está el ayer, allá está el mañana. En este tipo de experiencias no es así, ¿no? Entonces, todo eso hace que tú puedas acceder a información desde un plano muy distinto y con una capacidad interpretativa muy distinta, que hace que con un método psicoterapéutico tú puedas realmente organizar toda esta información. Entonces podemos ir a eventos traumáticos, incluso perinatales. Podemos ir a traumas que están completamente bloqueados, ¿sí? Porque este estado de alteración de la conciencia, bajo este método, nos permite acceder a toda esta información. Desde el punto de vista de lo que dicen los abuelos, realmente ellos nos dicen que la conciencia es Dios dentro de nosotros. Todos somos seres conscientes, unos más, unos menos, pero está ahí para que lo descubramos y para que sigamos trabajando en nuestra conexión con nuestra conciencia. Ujú. Y que en la medida en la que tú vas descubriendo estas formas de conectar con la conciencia, te vuelves una persona mucho más presente, mucho más sabia, mucho más amorosa, y que eso es lo que cura, dicen los abuelos. Solo para terminar, porque tocaste muchísimas cosas a las que ahora vamos a volver, pero quiero terminar con el capítulo de advertencias antes de continuar la conversación.
son tan poderosas entonces, de lo que entiendo, es porque sí el uso de esta medicina o de este componente químico tiene la capacidad de alterar las conexiones neuronales o las conexiones que tienes tú dentro del cerebro, incluso cuando ya se terminó la experiencia, ¿no es cierto? De manera incluso permanente. Entonces, por eso es que hay que tener tanto cuidado, ¿no es cierto? Y administrarse o autoadministrarse este tipo de tratamientos de una manera muy responsable y ojalá con el acompañamiento de alguien que tiene experiencia y tal vez un experto, ¿no es cierto? Para terminar con las advertencias, ¿quiénes son las personas que deben tener un cuidado extremo en experimentar con este tipo de químicos o de componentes? Bueno, en primer lugar, las personas que ya tomen psicofármacos. ¿Ok? Hay un síndrome que está descrito, se llama síndrome serotoninérgico, que es una saturación del sistema de las triptaminas, de las serotoninas, que si ya tú estás tomando un medicamento que actúa en esa ruta y además tomas una de estas moléculas, ese sistema va a quedar completamente saturado y eso produce un efecto adverso muy grave que es tratado en la UCI, se llama síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Entonces, personas que estén tomando psicofármacos, cualquiera de ellos, que son antidepresivos, ansiolíticos, benzodiazepinas, antipsicóticos, ¿sí? Todo eso debe ser acompañado con un psiquiatra para desmontar esa medicación y que con estos receptores libres tú puedas recibir esta molécula. Ok. Además, aunque en este momento todavía están estudios en investigaciones, en Suiza ahorita está corriéndose una investigación para usar estas moléculas en pacientes psicóticos. Pero todo esto está en un estado muy incipiente, así que por ahora es al menos una contraindicación temporal. No debe usarse en pacientes que tengan síndromes psicóticos o antecedentes de familiares psicóticos. Si mi mamita fue esquizofrénica, si mi hermano es esquizofrénico, no debería yo usar estas moléculas. Ok. En el trastorno bipolar, sobre todo en el que se llama tipo 1, que es como el que tiene síntomas más drásticos, no debe ser usado tampoco. Y en personas que tengan una condición, bien sea de deterioro o de inmadurez de su capacidad cognitiva. Estoy hablando, por ejemplo, retardo mental, estoy hablando de personas con un Alzheimer avanzado, porque durante esta experiencia se viven algunos fenómenos que pueden ser desafiantes. Y si yo no tengo la capacidad cognitiva para procesarlos, para dejarme acompañar, para entender de qué va, puede ser realmente abrumador. Entonces, si bien es cierto, hay algunas evidencias de que esto se puede tratar en Alzheimer, es en el grupo de pacientes que tienen un Alzheimer inicial en el que está recomendado. Si realmente yo no soy capaz de procesar bien mi realidad, mucho menos voy a ser capaz de procesar una realidad ampliada como la que nos ofrece la experiencia con estas moléculas. Y dentro de esta advertencia entrarían también las personas, por ejemplo, menores de 24 a 25 años, porque su cerebro, o sea, científicamente su cerebro no ha terminado de desarrollarse, entiendo, ¿no? A ver, por eso te digo, depende mucho de la dosis y del setting, o sea, de cómo se está organizando esto. ¿Por qué te comento esto? Porque hay evidencia ahorita y hay algunos grupos de investigación entregando estas moléculas, por ejemplo, en autismo. Ok. Y la evidencia apunta a que realmente como genera todas estas conexiones neuronales, las triplica, estamos viendo resultados positivos. Niños que dejan pañales, niños que no eran verbales y comienzan a ser verbales, niños que tienen más autonomía, pero se están dando en microdosis y guiados por un neuropediatra y por un pediatra. Ok. ¿Ok? Entonces sí se pueden usar, pero siempre bajo condiciones muy, muy controladas. Y asumo que mujeres embarazadas y en lactancia. Eso es correcto. Evitemos. Ok. La siguiente, para terminar el capítulo de las advertencias, el aspecto legal. Creo que es importante también entender cuál es la situación legal del uso terapéutico de la psilocibina en el Ecuador y quizá en algunos otros países de la región. Sí. La psilocibina está dentro de la lista 1 de psicotrópicos sujetos a supervisión. Entonces, su uso sigue siendo ilegal, ¿ok? Incluso en Ecuador. Aquí hay un movimiento que nos permitió un amparo legal y es porque en Ecuador, en la Constitución, se establece la protección y promoción de la medicina andina o ancestral. Entonces, como es constitucional, ¿sí? Todo lo demás, de alguna manera, tiene que acoplarse a esto. ¿Qué es lo que hizo el Ecuador? A manos de una pionera a quien quiero mucho y respeto mucho, se llama Alejandra Rueda, ella comienza a hacer todo este trabajo
a propósito de un caso icónico en el que hubo una remisión de un cáncer. Luego podemos hablar de esto. Ella hace este pedido al Ministerio de Salud para conseguir una licencia de investigación. Entonces, todo comenzó a ampararse en una casa de investigación y todos los consultantes que acudían eran casos de investigación. Entonces, esa era nuestra licencia inicialmente. Luego, el Ministerio de Salud le dice que por los buenos resultados que estamos consiguiendo, ella debe tener un equipo que esté estandarizado en el método y en el tipo de setas que estemos usando. Y se comienza a hacer un programa de formación, ¿no? Entonces, de ahí vamos saliendo algunas formaciones. Ahorita están en la 5ª formación, yo soy egresada de la 2ª formación, en donde nosotros tenemos ya un amparo del Ministerio de Salud y del Colegio de Médicos para poder entregar esto como un acto médico. Perfecto. Entonces, esta es la condición que tiene ahorita el Ecuador. Es lindo decirles que somos pioneros en esto, ¿sí? Que nos han invitado a algunos lugares para hablar de esto, porque hay espacios, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, no hay tanto amparo para la medicina ancestral y para ellos, por ejemplo, ese no es un camino, pero quizás sí el camino de la investigación. Entonces, nuestra historia y la forma como fuimos consiguiendo estos permisos ha sido realmente un referente, ¿no? Un hito que se está marcando en Sudamérica para que esto llegue a más personas. Ok. Ahora, en el momento en el que una persona decide, ya sea sola o con un terapeuta, avanzar en experimentar con este tratamiento, digamos, ¿se hace exclusivamente para tratar alguna condición o alguna enfermedad? O un poco, ¿cuál es la diferencia entre las personas que lo usan de manera como más recreativa y qué se les puede aconsejar a esas personas para que al final obtengan el mayor beneficio posible, minimizando los riesgos? ¿Y cómo se prepara un paciente para tratar este tipo de condiciones? Sí, bueno, cuando hablemos primero entonces de los que no tienen condiciones de salud mental, ¿sí? Básicamente estas personas se engloban bajo un término que se llama psiconautas, ¿ok? Son personas que están buscando la exploración personal de su conciencia, de su evolución espiritual, de su camino, de su propósito. Y estas personas muchas veces acuden a espacios que son más holísticos, ¿sí? Terapias en donde hay un coach, un terapeuta grupal que de alguna manera convoca a estas personas. Siento que hay espacios de estos seguros, con personas que tienen una trayectoria y una base en conocimientos que los hace ser realmente buenos lugares, pero también hay mucha improvisación. Entonces, como hablábamos hace un rato, básicamente es como entender que la responsabilidad es de cada uno. ¿Con quién estoy buscando yo cuidar esta experiencia? Es algo que nos compete a cada uno de nosotros, ¿sí? Y solo, perdón, de lo que entiendo, lo ideal, que no siempre es amigo de lo práctico, pero lo ideal es que las personas que estén haciendo una experiencia con ese tipo de sustancias deberían tener un acompañante que esté en todos sus cabales sin estar experimentando al mismo tiempo. ¿Es así? ¿O es seguro que una persona tenga una de estas experiencias sola, por ejemplo? A ver, seguro, no diría yo que es seguro, ¿sabes? Porque cuando no se ha preparado, que era y se junta con el otro planteamiento, está demostrado que la efectividad y el éxito de estas experiencias tiene que ver con la preparación, con el propósito y con el ambiente en el que se genera. Okay. ¿Sí? Hay personas que han tomado estas moléculas en un rave y ay. O sea, realmente puede ser algo muy desafiante. Pero hay otras personas que han sido preparadas para tomarlos al aire libre, alrededor de una fogata, en un ambiente natural, con una persona que quizás tiene un camino desde la medicina ancestral, y han salido bellezas de experiencias. Entonces, no quiero yo como generar un mensaje en el cual hay realmente una élite que puede hacerlo. Siento que incluso, luego te contaré, en mi espacio yo he intentado hacer como un sincretismo porque entiendo que la recién llegada soy yo. Entonces, en mi espacio yo me alineo más bien con una mujer medicina de la comunidad Sarayaku, que es una
hermosa mujer medicina, y siento que cuando a mí se me tranca, ella saca su pluma y su cosa y hace unas cosas impresionantes, bellísimas, que yo no tengo esas competencias, pero siento que es una forma, primero, de honrar el origen de estas moléculas y segundo, de entender que es mentira que los médicos sabemos todo. Entonces, te decía, están los psiconautas que yo siento que tienen todo el derecho de buscar quizás en el oriente, en un lugar en el que haya un taita, una mama, con mucho camino, un espacio para probar esto. El otro lugar son las personas que tienen condiciones. Toman psicotrópicos, tienen algún tipo de trastorno de enfermedad mental, tienen incluso otras comorbilidades, porque puede ser que no tengo una enfermedad mental, pero estoy enfrentando un cáncer y estoy tomando quimioterapia y un montón de cosas que pueden estar comprometiendo la integridad de mis órganos y que yo necesito saber qué tan seguro es para esto. Entonces, creo que por suerte hay una comunidad de médicos, de hecho en este espacio académico del que te hablaba, somos algunos médicos que ya entendemos un poco más de cómo acompañar a una persona que quiere transicionar desde la medicina clásica u ortodoxa hacia una medicina más holística. O acompañar. Eso es correcto. Entonces, creo que en estos dos grupos está como la misma palabra guiando todo, la responsabilidad. ¿Con quién voy a aliarme para cuidar mi experiencia? Pero en las personas que tienen condiciones, yo sugiero que sea con un equipo médico y un equipo psicológico que tenga avales, que tenga formación en acompañar esto de la mejor manera posible. Perfecto. Ahora, me mencionas dos palabras que me parecen muy importantes, el propósito y el ambiente. Cuéntame sobre el propósito y el ambiente desde la perspectiva de la preparación antes de emprender la experiencia. Sí. Yo suelo usar una metáfora cuando hablo con mis consultantes. Les digo, es como que tú sientes que el inconsciente es algo que está ahí como una puerta tapada a la que no sé acceder y de repente se va a abrir y te vas a dar cuenta de que es un laberinto con 1.000.000 de puertas. No vamos a poder tocar el 1.000.000 de puertas. Entonces tú tienes que decirme cuáles quieres tocar. Antes. Entonces vamos a definir los propósitos y los objetivos. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? Soy un faul en el amor. O sea, no puedo elegir una pareja de manera correcta. Siempre cometo los mismos errores. Siento que no aprendo. Ese puede ser un objetivo que podemos explorar. Siento que tengo mucho rencor hacia mis padres. Siento que no tengo claridad en mi propósito de vida. Siento que mi salud física es demasiado frágil y no logro entender por qué no salgo de ese ciclo. Entonces, inicialmente es cada quien va a reconocer cuáles son esas partes de su vida en las cuales necesita explorar. Eso hablamos con el propósito. ¿Adicciones y hábitos? Adicciones y hábitos también. Hay evidencia de que esta molécula es un tratamiento muy efectivo para el tratamiento del alcoholismo y el abuso de múltiples sustancias. Fabuloso. Y con respecto al ambiente, por ejemplo, en el Johns Hopkins, que es un lugar en el que uno puede obtener formaciones y permisos para esta medicina, el ambiente es mucho más clínico, ¿no? Estamos en una habitación en la que sí puede haber una plantita, una cosa simpática, pero básicamente son 4 paredes con un antifaz y un método que tiene que ver con ciertas pautas. Aquí en Ecuador, y abrazados de este sincretismo que tiene que ver con la medicina andina, se recomienda hacerlo en un lugar natural, alrededor de una fogata, en donde tengamos mucho verde y en donde haya una apertura que tiene un objetivo ritual, ¿sí? Que es básicamente convocar a fuerzas sutiles que protejan, que guíen y que orienten el proceso. Luego están los espacios de toma de la medicina y finalmente un cierre que se hace con un círculo de la palabra en el que las personas pueden compartir sus experiencias para poder atrapar un poco cuáles son las conclusiones de lo que vivió, porque suele ser un montón de información, ¿no? Entonces es como para que esto realmente pueda llevarse a la vida diaria y que no sea solamente como un gran viaje interesante, ¿no? Sino que realmente tenga aplicabilidad. ¿Tiene siempre un componente espiritual? Aquí en Ecuador, los que tenemos los permisos para trabajar con esto, estamos formados con esta unión de saberes, ¿sí? Okay. Porque muchos de nuestros profes son mamas y taitas. Okay. Que vienen a contarnos sobre cómo se hacen los pueblos originarios. Sin embargo, entiendo que algunas personas están haciendo formaciones en otros lados, ¿no? Entiendo que en Estados Unidos hay maneras en las que tú puedes conseguir
permisos para estar certificado como terapeuta para MDMA, para ácido lisérgico, que aunque aquí son ilegales, ya ellos tienen el método. Pero entiendo que estas personas que buscan más ese camino, es un camino estrictamente clínico, Sí. que no es el que yo he elegido. Para mí es súper importante que las personas que tengan acceso a esto puedan abrazar los dos caminos. Es cierto que es una molécula que tiene un montón de evidencia científica y que yo te puedo decir exactamente cómo va a ser las cosas en tu cabeza, pero van a pasar cosas que no puedo explicarte desde el punto de vista científico y que yo no quiero negarlas. ¿Y en ese caso qué dice la ciencia? Aunque no haya sido su formación, seguro usted sabe un poco cómo se forman los expertos del norte. Bueno, la ciencia siempre tiene una respuesta, pero suelen ser fallas, ¿no? Por ejemplo, hay ahorita como un dualismo en el que se quiere discernir si es que la conciencia es una propiedad del cerebro y del sistema nervioso o la conciencia es algo que está en todo el universo y que el sistema nervioso solamente es una antena que capta esa información. El método cientificista dice que efectivamente si no tienes cerebro no vas a tener conciencia y el método, digamos, un poco más metafísico, busca explicar que nosotros tenemos la capacidad de recibir información incluso por rutas distintas a las que conocemos desde el punto de vista del método científico. Te voy a hablar de algunas cosas interesantes, las experiencias cercanas a la muerte. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra, ya murió, una psiquiatra eminente, hizo un montón de registros sobre cómo personas que no tenían latido cardíaco y tenían un electroencefalograma plano, estaban captando todo lo que pasaba. Científicamente muertas. Estaban captando todo lo que pasaba en el lugar en el que murieron. Y luego los resucitaban y volvían con toda esa información, como si la antena estaba apagada. Personas, por ejemplo, el doctor Stanislav Grof, que es un psiquiatra también muy interesante, que propone la psicología transpersonal, habla de las matrices perinatales. Nosotros podemos recuperar experiencias perinatales, intrauterinas. Eso te iba a decir, que son antes del nacimiento, ¿no? Ajá. O recién el nacimiento. Okay. Entonces, ¿cómo esto? Si tengo un cerebrito que apenas claro, puedo la memoria ver colores. No está formada todavía. Y así hay una serie de propuestas que hablan de que realmente hay cosas que ocurren fuera de tu sistema nervioso. Hay otra interesante, la visión extraocular. Se supone que los ojos son para ver y hay gente que ve sin ojos. Y es verdad, mi hija hizo esa formación. Entonces es como entender que hay una serie de fenómenos que no pueden ser explicados por el método científico y que yo aprecio un montón el método científico. Me da mucho orden, me da mucha claridad. Me gusta poder decirte si actúa como agonista de los receptores, no sé qué, esa parte a mí me encanta. Pero no puedo ser ciega que pasan otras cosas que van más allá de lo que el método científico realmente puede atrapar. Y para mí realmente me parece que es lo más respetuoso entender que hay un montón de información que no va a entrar por el ojal del método científico y que no tengo que entenderla, solamente aceptar que está ahí. Algunas personas que investigan la psilocibina, por ejemplo, en Estados Unidos, recomiendan que la experiencia debe hacerse con un antifaz y con los ojos totalmente cerrados. ¿Así se hace aquí o no? Sí, es la sugerencia. Realmente, como nuestros sentidos de la percepción cambian, nosotros podemos encontrarnos, como te digo, con información que puede ser muy interesante y también muy distractora. Okay. Entonces, si yo veo esa plantita y la plantita baila y tiene colores violetas, digo, qué lindo. Pero no es a eso a lo que vine. Okay. Vine a explorarme a mí. Entonces, tener el antifaz y usar el método psicoterapéutico que nosotros aplicamos hace que realmente tú puedas dirigirte hacia tus objetivos que ya has planteado en la preparación. ¿Este proceso preparatorio dura días, dura horas? Más o menos, ¿qué se recomienda? Todo depende del sujeto, ¿no? Si encontramos personas que tienen condiciones más complicadas, por ejemplo, tengo que hacer un destete de la medicación, quizás eso nos va a llevar unos 3 meses. Y hay otras personas que vienen realmente con un camino ya hecho y es como, solo vengo a ti porque ya he avanzado en el proceso y esas personas quizás en una semana ya puedan acceder a la experiencia. Pero yo sugiero como mínimo una semana, una cita de evaluación previa en donde vamos a ver todos tus antecedentes, tu funcionamiento, incluso a veces pedimos exámenes para clínicos. Y luego una preparación que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con no ver películas violentas, no tener contacto sexual. Hay algunas recomendaciones como para que nuestra energía llegue un poquito más serena
a la experiencia. Y la experiencia dura, entonces una vez que estoy lista y ponemos fecha, me toma un día, me toma, no sé si es como el ayahuasca, que es casi siempre por la noche, ¿cómo funciona? Sí, esta es una molécula que funciona muy bien de día y de noche, tiene esa bondad. Y lo que yo sugiero es hacerla un viernes para que tengamos el fin de semana para descansar. Hay personas que salen con mucha vitalidad, con mucha alegría, así como, wow, esto realmente ha venido a dejarme mucha claridad. Y otras personas salen como muy melancólicas, como muy abrumadas de lo que vieron allá abajo en el laberinto del inconsciente y necesitan un tiempo para integrarlo, ¿no? Entonces, está la sesión de evaluación previa, la semana de preparación, la experiencia dura aproximadamente entre 6 y 8 horas. Ok. Estás bajo el cuidado del equipo terapéutico y luego hay una sesión de integración que se hace más o menos unos 8 o 10 días posterior para ayudarte a engranar toda la información que luego sigue todavía bajando. Podemos tener sueños, podemos tener insights, podemos tener encuentros con vínculos que hacen que tú te des cuenta que algo está transformándose en ti y Exacto. todo eso se tiene como que ordenar. En esas 6-8 horas, en lo que se administra las moléculas, ¿se usa en pastillas? ¿Se usa en forma de hongos? ¿Cómo se acostumbra a administrar? Sí. Aquí en Ecuador se usa en forma de hongos. Okay. Y realmente creo que es una ventaja, ¿no? En Estados Unidos hay ya la psilocibina sintética que te la entregan en una cápsula. Pero los hongos no son solo psilocibina, ¿sí? Los hongos tienen al menos unos 7 alcaloides que tienen propiedades curativas. Entonces, realmente simplificarlo en entregarte una molécula sintética es quitarle propiedades que el hongo natural tiene en sí. Okay. Entonces, creo que en eso tenemos una ventaja y es que aquí se da el hongo cultivado, almacenado y administrado en forma pulverizada. ¿La experiencia se acompaña con o sin música? Con música, es parte del método psicoterapéutico. Se le pide al consultante que haga una playlist de sus canciones, aquellas que le conectan de forma especial, ¿sabes? No necesariamente con la alegría y la belleza, a veces puede ser con la melancolía, con un duelo, y eso se convierte en un catalizador muy poderoso. Y al menos en mi espacio en el que yo acompaño, nosotros tenemos música en vivo. Tenemos una persona que hace lo que se llama en estos espacios música medicina, y es música que tiene tanto frecuencia como contenido que despierta, ¿no? Despierta en ti fenómenos emocionales, fenómenos sutiles, que también puede ser un catalizador muy poderoso. Ok. ¿Qué pasa en esas 6-8 horas? Más o menos por tiempos. ¿Cuánto tiempo se demora en actuar la medicina y luego qué pasa? Siempre depende del sujeto. Hay personas que están tomándose el último sorbito y es como, ya estoy. Y otras personas se demoran hasta 1 hora para empezar a sentir los efectos de la medicina. La medicina tiene una cualidad y es que se comporta por olas, ¿no? Entonces tenemos una primera ola que suele ser más intensa, luego otras 2 o 3 que son un poquito menos intensas. Entonces, nosotros que ya reconocemos cómo se comporta la medicina, vamos justamente acompañando esos momentos en los que la medicina está más activa para con este paso a paso que nos enseña el método psicoterapéutico, se llama método de psicoterapia corporal emocional. Vamos justamente guiando a la persona con la dirección de los objetivos que ella misma planteó. Entonces, sí, es importante entender que estamos bajo un estado de sugestión muy, muy alto, ¿sí? Y por eso es que es muy importante la idoneidad de la persona que te está acompañando. Porque quizás yo puedo implantar en ti sugerencias, recomendaciones y caminos que realmente no son los tuyos, ¿no? Entonces, este método yo aprecio mucho, que me ha enseñado también el valor del silencio. A veces solamente es como observa, escucha. Cuando sientas alguna sensación que quieras compartir conmigo, yo voy de tu mano. Pero empezar a implantar sugerencias, vamos a hablar de tu papá, vamos a hablar de tu mamá, puede hacer que realmente se desvíe del propósito que cada persona tiene. Entonces, hay un método, eso es importante que lo entendamos. Estamos en un espacio y en un momento de mucha vulnerabilidad. Y por eso sugiero que realmente las personas que estén acompañando esto tengan un compromiso muy serio de que tenemos realmente en las manos una persona que está en un estado completamente abierto, con gestales completamente abiertas, y que tenemos que ser responsables de poder meternos ahí con ellos. Importantísimo.
Entiendo que a los, ¿qué será? 45 minutos, una hora, hay una sensación como de mucha ansiedad, ¿no? ¿Eso es importante saberlo un poco para estar preparado o la persona va entrando sin saber a qué se atiende? No siempre, sabes que no es una pauta que siempre ocurre. Hay personas que sí lo viven así. Incluso dicen los abuelos que cada vez que tomas la medicina es la primera vez. Entonces, lo que suele pasar es que ocurre un fenómeno dentro de nuestro cableado y es que hay una reducción de la función de la red neuronal por defecto. Esta red es en donde se guarda tu identidad. ¿Okay? Por eso hablamos de la disolución del ego. Explícame un poquito este concepto de la disolución del ego. ¿A qué va? Bueno, desde el punto de vista neurocientífico se ha identificado que hay una red en nuestro cerebro, se llama la red neuronal por defecto, en donde se guarda tu identidad. ¿Sí? Es eso que está dentro de ti que te dice, yo soy esto, yo no soy esto, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, ni de chiste hago esto. Y eso todo el tiempo está ahí como marcando nuestro comportamiento y nuestra identificación. Durante la experiencia, esta red pierde casi toda su potencia. No se desconecta por completo, pero baja a un 80 o 90% su función. Y esto se siente como morir. Ok. Porque ya no soy yo. ¿Esto se piensa como morir o se siente como morir? Ambas. Es decir, si estás en un espacio guiado, yo te he hecho todo este correlato, ¿cierto? Y te he dicho, en algún momento es posible que sientas esta sensación de que te estás diluyendo, de que algo en ti está muriendo. Realmente no vas a morir, nadie se ha muerto de esto, pero está ocurriendo algo en tu cerebro que te hace sentir que esa parte que es tu identidad está muriendo. Pero hay algo que sobrevive a tu identidad y es el observador. ¿Sí? Es lo que buscan todos los meditadores por años y años. Sí. Y la experiencia te lo permite. Pero cuando tú no estás preparado para esto, se siente como morir. Ok. ¿Sí? Entonces ahí tienes el acompañamiento que te puede decir, no está pasando nada, estás seguro, yo estoy aquí, recuerda, nos tomamos una medicina que está actuando en tu cerebro y que te va a llevar hacia esta sensación de que algo en ti está muriendo. Si te lo permites, lo que hay después de ese umbral es pura belleza, que es esa sensación de libertad, de unión con el todo, de amor a Dios o como sea que uno lo quiera interpretar. Entonces, para las personas que se resisten porque esta sensación y esta interpretación les parece muy dura, ahí viene la ansiedad. Ok. ¿Y eso es posible preparar en la semana previa? ¿O cómo identificas quizá las personas que realmente van a tener una sensación de mucha resistencia a este proceso de la disolución del ego? Sabes que es bastante relativo, ¿no? Hay personas que pareciera que tienen un camino de autoconocimiento y de meditación y de yoga, igual hacen un desastre en ese momento, es como, no puedo con esto. Y hay otras personas que muy espontáneamente, incluso podríamos decir que son un poco sencillas, ¿sabes? Como con un nivel de funcionamiento cognitivo muy básico y es como que no se preguntan mucho la cosa. Okay. Y es como, esto está raro, pero vamos, ¿no? Y entonces es como muy relativo de cada quien. Siempre se trabaja en esto durante la preparación para que sepamos que incluso esto es uno de los objetivos, porque lo que se ha llamado experiencia mística está estudiado dentro de todos estos papers que se han generado como uno de los pronósticos favorables de la experiencia. Dice la literatura que entre 14 y 36 meses se sostiene el efecto antidepresivo cuando se ha vivido esta experiencia mística. ¿Ese proceso que se vive pasa siempre? ¿O hay ocasiones en las cuales se administra la sustancia, se vive la experiencia y no se logra por ahí nada? ¿Sucede? ¿O siempre hay un efecto duradero? Sí. Sabes que el efecto neurofisiológico siempre ocurre. Ya te tomaste la medicina. Ok. No hay nada que hacer. Ya eso fue a los receptores 5HT2, ya hizo lo que iba a hacer a nivel neuroplástico, eso ya ocurrió. Ok. Lo que se puede quedar trabado es la experiencia, que realmente es, yo diría que el 80% de los aportes positivos que ocurren, porque al final
a ti te puede pasar exactamente lo mismo que a mí, pero tú lo interpretas de una forma positiva y yo no. Entonces, al final tú saliste con ganancia y yo no. Entonces, yo puedo tener esta ventaja neuroquímica porque ya me tomé la medicina, pero todo lo que viví fue mal. Como, por ejemplo, cuando lo hacemos en espacios que no son controlados. Entonces, qué miedo, empecé a ver una araña, empecé a ver un monstruo, empecé a ver no sé qué, que había unos ojos que me miraban, y todo eso me llenó de miedo y pasé 6 horas llenos de miedo. Entonces, la ventaja neuroquímica que te podía haber dado la psilocibina se deshace con una experiencia desafiante negativa que al final saliste de ahí diciendo, ni de chiste me vuelvo a tomar esto. Entonces, es importante entender que es la cohesión de las dos cosas, tanto del efecto neuromolecular como de la experiencia guiada hacia un espacio positivo y de interpretación favorable, lo que hace que realmente esto sea exitoso o no. Y entiendo entonces que luego de que se termina el efecto de la medicina, que entiendo que la parte como más activa hasta 8 horas, es muy importante ese proceso posterior que llaman ustedes la integración. Explícame un poquito. Sí, bueno, hay que entender que en algunas experiencias los datos a los que accedemos son muy explícitos, ¿no? Por ejemplo, sí, me acuerdo de mi profe del jardín que me jaló de las orejas y me dijo que yo era bobo, que no sé qué. Pero hay momentos en los que todo esto no es posible verlo tan claro, sino más bien simbólicamente. Entonces, todos los seres humanos tenemos dentro de nuestro Google Drive, que le decía Jung, que era el inconsciente colectivo, un montón de arquetipos. Entonces, puede ser que yo no voy a ver a mi profe jalándome las orejas, pero voy a ver un árbol al que se le secan las ramas y que a partir de ahí no pudo dar ningún fruto. Entonces, un árbol chiquitito que luego creció, pero creció con ramas feitas y no sé qué. Entonces, es esa integración de lo simbólico lo que más es necesario en la integración, ¿sí? A veces cuando es muy explícito, te digo, mucha gente sale con mucha claridad, incluso con un ABC, ya sé, tengo que salir de ese trabajo, tengo que dejar ese hombre, no sé qué, y es como claridad total. Y otra gente dice, no entendí. O sea, una pantera me hablaba y después el agua me llevaba y después entré en una gruta y no entendí. Entonces, ese tipo de experiencias que son un poco más simbólicas o arquetípicas necesitan la integración de un terapeuta calificado. Y por supuesto también cómo llevar todo eso a la vida real, ¿no? Claro, cómo haces que por ahí lo que decidiste se haga en el tiempo, ¿no? Que me parece por ahí incluso lo más complicado. Sí, yo diría no complicado, incluso me parece hermosamente desafiante, porque ya te digo, hay personas que llegan, siempre hablo de un caso icónico, un chico que tenía una ansiedad terrible, vive su experiencia y en esa experiencia prácticamente se cae a puños con su ansiedad y entiende de dónde viene y la destroza y no sé qué, y salió, dice, yo nunca sabía lo que era estar sin ansiedad. Y a los 10 días cuando viene la sesión de integración lloraba porque no sabía vivir sin ansiedad, porque era lo único que conocía. Claro. Entonces, ¿cómo ayudarle a descubrir otros motores para su vida? Porque todo estaba hecho a base del miedo. Entonces, siento que por eso es tan importante la integración, porque en cada uno va a ser exclusivamente como es, no hay otra integración como la mía. Pero en ese proceso es donde yo puedo tener realmente aplicabilidad para mi vida. No puede quedarse solamente en una experiencia que fue muy linda. ¿Qué hago con esto? Eso es lo más importante de la integración. Y en un tratamiento quizá más dirigido hacia un posible psiconauta, que es lo que dices tú, ¿no? De la gente que está en este proceso de autoconocimiento, de exploración o por ahí de cambiar ciertos aspectos, hábitos de su vida, pero que por ahí no caen en temas que son ya de condiciones médicas un poco más complejas, ¿no? Entonces, un poco para el público en general, ¿cuántas dosis o cuántos procesos de estos se hacen dentro de un proceso de autoconocimiento y en cuánto tiempo, más o menos? Bueno, sabes que es mi experiencia. Yo he acompañado quizás unas 550 personas con esta medicina y el 95% ha sido una sola experiencia. Una sola. Tengo un pequeño grupo que tiene condiciones de salud como un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de estrés postraumático con el cual hicimos 4 sesiones. ¿Sí? Fue como que en la primera conseguimos cierta mejoría, bajamos la medicación, luego pasó un tiempo, hicimos una segunda, y es con las sucesivas que hemos visto realmente estabilización de los síntomas hasta el punto de poder sacarle los fármacos clásicos psiquiátricos.
Y las otras personas también pueden repetir sus sesiones, pero igualmente entendiendo cuál es el objetivo, la intención, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si es una leyenda urbana, pero dicen que los CEO de Silicon Valley tienen sesiones cada 3 meses porque quieren sacar un producto. Y como saben que esto aumenta tu flexibilidad, tu capacidad creativa, es como todos bajo el efecto de esta cosa, vamos a sentarnos aquí a sacar este proyecto. Entonces, dicen que eso se puede hacer. No son los objetivos que nosotros tenemos aquí, pero lo que sí hemos visto y ha sido muy interesante es reparar vínculos. Okay. Entonces, hay una forma en la que se entrega esta medicina en la cual tú puedes venir con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, y en algún momento recibimos personas que eran líderes de una organización, que tenían una visión clara, una misión clara, pero una relación pésima. Entonces, logramos acompañar a estos líderes, reparar ese vínculo y que el proyecto pudiera seguir de la mano de personas que volvían a abrazarse en este mismo objetivo común. Y en ese tipo de sesiones para reparar vínculos, ¿todo el mundo se toma la medicina? Todos se toman la medicina. Y hay un espacio personal en el que trabajamos las cosas personales y un espacio, como tenemos unas 6 a 8 horas para trabajar, luego hacemos esta parte que es sistémica. Entonces se trabajan como los dos aspectos en una misma sesión. ¿Y la persona luego se acuerda de todo? Uh-huh. Nunca pierdes la conciencia. Siempre sabes, yo soy la Gaby, esta es la Mari, estoy en este lugar, me tomé unos hongos. Todo el tiempo estás consciente de lo que está pasando. Qué interesante. ¿El efecto en el cuerpo? Porque entiendo que el efecto, por ejemplo, de las sesiones con ayahuasca es brutalmente violento para con el cuerpo. ¿Es así con la psilocibina o no? No, es mucho menos. La razón por la que te dan una dieta muy estricta cuando vas a prepararte para la ayahuasca es que el mecanismo de acción de la ayahuasca es que es el inhibidor de una enzima. Cuando él inhibe esa enzima, las sustancias que se llaman monoaminoxidasas aumentan en tu cuerpo y esto es igual a estar envenenado. Okay. Y tu cuerpo actúa en ese mecanismo para liberarse. Desde el punto de vista de la cosmovisión andina, realmente es una purga energética. Cada vez que tú haces esto se llama alivio y estás botando cuerpos etéricos que necesitan ser sacados de tu cuerpo. Desde el punto de vista científico es la otra explicación. En los honguitos, su mecanismo de acción no tiene esto, así que es mucho más amable en este sentido de las purgas físicas. Sin embargo, reconocer que el cuerpo es el inconsciente, que tenemos memoria celular. Entonces es posible que durante mi experiencia yo tenga un gran dolor en el pecho. Si no estás en un espacio cuidado con una persona que sepa cómo se comporta esto, me muero de miedo, esto me está dando un infarto mínimo. Claro. Pero esto es entender que esto es una memoria corporal, ¿sí? Y que me puede doler la cadera, que me puede doler el útero, que siento los pies inmovilizados y todo eso nos está hablando de un trasfondo psíquico que puede ser explorado y que puede ser una parte muy, muy buena en la sesión. Pero si no lo sabes, no lo puedes usar. Entonces, del 95% de las personas, de los psiconautas con los que usted ha trabajado, casi todos lo hicieron una sola vez. ¿Quién y cómo se decide cuándo volver? ¿Es cuando la persona un poco está lista y quiere seguir explorando? Porque mi pregunta va hacia si es que esta experiencia genera, en el caso de que sea algo como por ahí tan positivo, no puede crear algún tipo de dependencia. No voy a decir, no sé si adicción, porque eso ya es un poco más químico, pero ¿se genera ese tipo de un poco necesidad de quiero volver a hacer? Puede ocurrir. Sí, puede ocurrir y creo que por eso es muy importante la integridad, la coherencia de las personas que están entregando esta medicina, porque no es para eso, ¿ok? No es como, ahora necesito decidir si me paso a este depar y que no, o sea, seamos serios con esto. Sin embargo, como te conecto con lo que te decía, yo confío en el libre albedrío de las personas, o sea, si realmente tú estás aquí porque sientes que algo quedó inconcluso en tu sesión anterior, ¿sí? Y realmente quieres explorarlo porque no sabes cómo llegar a esto de forma consciente, probablemente podríamos hacerlo. La ventaja de la psilocibina, de los honguitos, es que no actúan en la ruta de la dopamina, que es normalmente el circuito que se complica cuando estamos en una adicción, el circuito de recompensa de la dopamina. Entonces, por diseño, por concepto, no genera adicción, ¿sí? Sin embargo, está esta posibilidad que tú planteas, como ya no sé resolver nada si no estoy en un estado ampliado de conciencia. Eso no es cierto. Y tiene que ser parte del acompañamiento que tú puedas decirle,
deja de usar esta muleta porque no te hace falta realmente, ya tienes información suficiente. Los abuelos dicen, la medicina te va a entregar tarea por 10 años, no vuelvas hasta que no termines. Claro. Y en eso, entonces, ¿cuál es tu apreciación al respecto de la forma de tomar esto con microdosis? Uh-huh. O sea, por ahí lo que tú me dices es la administración de una dosis un poco más fuerte, obviamente acompañada y administrada, y que tiene un proceso, versus las personas que por ahí de manera recreativa o también incluso que pueden estar en un proceso de autoconocimiento, se administren este tipo de sustancias con microdosis y de manera mucho más constante. Uh-huh. Sabes, Gaby, que yo tengo mis cuestionamientos con respecto a esto, ¿no? Pero estoy abierta porque todo va cambiando. Yo me hago una pregunta, y es que si las microdosis funcionaran, Uh-huh. ¿por qué no están en las farmacias y la industria farmacéutica ya las tiene sacándoles dinero? Esa fue mi primera Muy pregunta. válida. Ajá. Luego salieron algunos papers en los que se señalaba que realmente el efecto terapéutico era más bien como tipo placebo. Y el placebo funciona. Sí. Entonces, de repente va por ahí. Sin embargo, en Argentina tuve la oportunidad de estar en noviembre estuve en Argentina, y hay un grupo de investigación que está llevando los casos de autismo. Uh-huh. Y se le está dando microdosis en tinturas a niños chiquititos. Estoy hablando de 2 años, 3 años, a manos de un neuropediatra y de unos pediatras, corriendo riesgos porque allá es ilegal. Y están viendo cosas muy interesantes. Entonces tampoco puedo ser ciega a lo que está saliendo, ¿no? Pareciera que sí tiene este efecto de neuroplasticidad, y en el caso de estos chicos podría estar sencillamente haciendo que su cerebro crezca y prolifere. Pero no sé si para los casos de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, en donde el factor psicoterapéutico es muy importante, funciona lo de las microdosis. Creo que ese es un campo que está abierto, que necesita un poquito más de tiempo para ver lo que está pasando, pero yo me sigo haciendo esa pregunta. Muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, Ampani. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante. Para quienes quieren saber más, ¿qué les recomiendas? Bien. Bueno, yo puedo luego dejar mis redes. Cuéntanos, ¿sí? de una vez. Sí. Bueno, en Instagram está como Psiquiatría Nutricional Quito. Básicamente he sido, no sé si decirlo prudente o quizás un poco lenta en estar actualizando esto de la psilocibina. Sobre todo creo que he intentado no caer en esta práctica de hablar por hablar, sino Uh-huh. realmente poder traer algunos fundamentos que quiero compartir en mi espacio. Quizás en mi cuenta van a ver más bien mi otro camino, que tiene que ver con la psiquiatría nutricional y metabólica, con la medicina funcional, con la medicina de biorregulación, homeopatía, que son otros de mis saberes. Hay una casa de investigación, se llama Es Vital, empieza con S, que es la casa en la que nos hemos formado las personas que tenemos este camino ya en la legalidad, y que es un lugar en el que siempre hay acogida para todas las personas que tengan interés en formarse o en vivir la experiencia bajo condiciones de resguardo. La página de Es Vital tiene una lista de los terapeutas certificados y legalmente avalados. Perfecto. A los que podemos acudir. Y en el caso de que decidamos hacerlo en un espacio holístico, así como realmente la pelota está en la cancha de cada quien, y la responsabilidad de elegir personas idóneas es lo que va a hacer que tu experiencia sea para bien o para mal. Muchísimas gracias. Mari, la verdad es que ha sido una conversación fascinante y esperamos que podamos seguir avanzando y además explorando todos estos temas. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, Gaby, por tu interés, tu curiosidad, porque siento que es la curiosidad de muchos. Sí. A ti, muchísimas gracias por seguirnos y acompañarnos. Por favor, ponnos like, síguenos en Spotify, míranos en YouTube. Estamos aquí para acompañarte, déjanos tus comentarios y muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo. Hasta la próxima.